Hola, muy buenas tardes. Tengan todos, estamos nuevamente aquí en Radio Byte, un programa auspiciado por la Universidad Pedro de Gante, a la cual agradecemos el préstamo de sus instalaciones y este tiempo para transmitirles pues algo sobre la tecnología, como hemos venido hablando en más de ya 4 programas, algo sobre la nueva tecnología, los medios de informática, todo lo que quieran ustedes saber, pues también nos pueden preguntar a través de las redes sociales, las cuales vamos a numerarlas, principalmente por radio nos pueden escuchar en www.upg.mx, la página de la universidad. Entran, van a ver el banner de inicio de bienvenida, le dan un poquito para abajo y ahí se ve una franja azul donde dice que pueden escucharnos por radio. Ahí activan el audio y nos van a estar sintonizando todos los viernes a partir de las 5, despuesito de las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde aquí vamos a andar en Radio Byte y a través de las redes sociales también, Facebook y YouTube. Búsquenos con el hashtag Radio UPG con mayúsculas, todo pegado, Radio UPG, Facebook, YouTube y a través de Twitter e Instagram en Radio UPG Oficial. Búsquenos todo pegado, todo seguido, Radio UPG Oficial por Instagram y Twitter y ahí van a ver nuestro programa también con video y pues en radio estamos transmitiendo por puro audio. Y las líneas tradicionales de comunicación también las tenemos el 8186-0336 con terminaciones 02 y 03 para que nos hablen y nos consulten, nos pregunten o comenten sobre los programas, qué les han parecido o qué es lo que si algo nuevo han aprendido o qué es lo que se están dando cuenta a través de esto. Como ven, pues ya tenemos una serie, hemos iniciado con esto de los sistemas operativos para que la gente entienda qué es o para que entiendan lo que son los sistemas operativos, que es la interfaz entre la computadora y nosotros, cómo podemos hacer uso de estos dispositivos. Y pues ya hablamos de lo que era Windows, el más conocido, reconocido a nivel mundial, y ahora pues también lo es Apple. Pero ahora vamos a hablar uno que ya en un programa, cuando hablamos sobre los sistemas operativos, habíamos comentado sobre pues lo que era el de más uso, pero menos conocido, o sea, como que es menos comercial, pero todo mundo indirectamente estamos usando un sistema operativo llamado Linux o GNU Linux. Y ahorita vamos a explicar un poquito de esta controversia del nombre sobre este sistema operativo, pero ya llevamos Microsoft Windows, Apple, iOS y lo que es Linux, GNU Linux, que vamos a explicarlo un poquito y les vamos a abrir el panorama del por qué. Les comento que es un poquito puede ser el de mayor uso, con unas cifras que traemos por aquí. Yo soy DJ Gamo Julio García para servirles y pues pueden comunicarse con nosotros en las líneas que les comento, redes sociales, ahí búsquenos, y en las líneas tradicionales en la página de www.upg.mx, la página de la Universidad Pedro de Gante, a la cual agradecemos nuevamente el espacio. Y pues estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, con una temperatura actual de 21 grados. Hay 21 graditos, está descendiendo después de los 30 y tantos que teníamos en días pasados. Y de hecho hoy también hubo esa temperatura, unos 28, 29 grados. Ahorita ya vamos para 21 y va a descender un poquito más y un poco de lluvia. Para que tengan precaución, si no tienen por qué salir, pues recuerden cómo es un poco sinuosa la ciudad, para que se guarden en sus casas y pues sintonicen la programación de Radio UPG. Es muy completa, muy variada, hablan desde las carnes asadas, el fútbol, deportes, ejercicios, yoga, hay temas muy variados. La UPG está presentando una plataforma muy padre y pueden sintonizar de todo tipo de temas. Ahí chequen la programación y van a ver que está muy variado, hay mucha amplitud, mucha variedad de temas para que sigan toda la programación en toda la semana, hasta los programas tradicionales o clásicos que eran de la radio de antaño, lo que era Calimán y por ahí el Tres Patines, famoso cubano cómico, pues muy divertido también. Entonces hay una variedad muy, muy amplia en la cual pueden seguirnos. Y pues para continuar con el tema de los sistemas operativos, vamos a seguir hablar sobre lo que es el Linux, el tercer o uno de los 3 sistemas operativos que pues conforman lo que es la interfaz entre la computadora y el humano, ¿verdad? ¿Qué es? Pues como ya lo dijimos, es un sistema operativo y es del tipo libre
y es un tipo de un sistema operativo que se gestó desde los 60 llamado Unix, se basa en eso, que tiene las particularidades de ser multiplataforma, multiusuario y multitarea. El sistema pues es la combinación de varios proyectos entre los cuales destacan el GNU, por eso el nombre de GNU Linux, y el núcleo Linux, se forma por esos dos. Estos dos sistemas, bueno, pues básicamente se basan, por la parte de GNU, fue desarrollado a través de la empresa AT&T en aquellos años, ¿verdad? Porque ellos requerían, por toda la plataforma de comunicación que estaban desarrollando, pues requerían un sistema operativo, el cual controlara los dispositivos de comunicación que manejaban en ese tiempo. Sabemos que AT&T en el mundo, a nivel mundial, o más que nada en el mercado de Estados Unidos, pues es la marca muy reconocida de telecomunicaciones. Entonces, pues ya desde ese año los ingenieros estaban trabajando, desde aquellos años de los 60, ya estaban trabajando en cómo desarrollar un sistema o la interfaz entre los dispositivos tecnológicos nuevos y lo que iba surgiendo, ¿verdad? Y que sus requerimientos técnicos pues les estaban pidiendo. Entonces desarrollan ese sistema GNU, que es un software pues para interfacear con sus dispositivos. Una vez desarrollado esto, pues era limitante porque prácticamente era nada más, saben cómo funciona un teléfono o algún otro dispositivo, es una interacción definida, nada más para realizar cierta acción, no como una computadora que tiene las características que les mencioné ahorita, multiplataforma, multiusuario, multitarea. Entonces, esos eran para sistemas ya previamente bien definidos y específicos de qué tarea se iba a realizar con esos dispositivos. Entonces, más tarde, bueno, la característica principal de este sistema es que es un software que es libre. O sea, no se paga en sí una licencia o no se adquiere comprándolo como lo que es Windows o como lo que es un Apple, que ahorita ya con la gama de variedad de dispositivos que venden ahorita, son elevados porque dentro del dispositivo te están cobrando también lo que es el sistema operativo. O sea, las empresas que se dedican a hacer computadoras, tablets, smartphones, todo dispositivo electrónico y que conlleve un sistema operativo multiplataforma, multiusuario o multitarea, es decir, que ya realiza diferentes funciones como los smartphones, todos conllevan un sistema y son en parte de su elevación del costo, pues es que aparte de venderte lo que es el hardware, te están cobrando también la licencia del sistema operativo, como lo hacía Windows, pero obviamente pues antes no tenían esa negociación directa o tan apegada a las empresas y pues tenías que comprar el dispositivo y después hacer la instalación en tu dispositivo, ¿verdad? El sistema operativo. Ahorita ya te venden todo el pack. Las empresas previamente hacen esa negociación. Yo te vendo, voy a sacar este dispositivo, ¿qué sistema me tienes para esto? Se ponen a trabajar en conjunto y desarrollan un paquete de hardware y software, el cual pues lleva un alto costo. O sea, es por eso que los dispositivos de este tipo son de alto costo, ya que pues el costo es doble, ¿verdad? El software y hardware, todo cuesta aquí. Pero en el caso de Linux, como hubo un problemita por allá de los 80s, donde los términos de este software pues debían de ser, para evitar una cuestión de monopolio, AT&T necesitaba liberar este sistema operativo, y ahí es de donde viene lo de GNU. Este sistema operativo que requerían para las nuevas tecnologías que iban sacando, pues tenía que ser libre para evitar cuestiones de monopolio, que fue algo similar a lo que le pasó a Bill Gates hace unas décadas, hace unos años, cuando empezó, o ya fue de los 90s, esto fue a finales de los 90, si mal no recuerdo, donde se le acusaba a Bill Gates de monopolizar lo que era todos los medios de tecnología, ya que pues abarcaba, Apple no estaba tan comercial como lo que era Microsoft, entonces se manejó una cuestión de que estaban monopolizando de cierta manera o haciendo una práctica de monopolio,
y tuvo una sanción y tuvo que cambiar algunos de sus reglamentos o procedimientos de trabajo para evitar esa acusación de monopolización. Sí hubo una sanción, pero tuvo que cambiar su filosofía un poco. Entonces, lo mismo pasaba con AT&T, pero más de 20 años antes. O sea, había una cuestión en la cual tenían que ellos hacer un software, no podían comercializarlo por los copyright o por las cuestiones que les comento. ¿Y qué es lo que hicieron? Liberaron este software. Lo hicieron gratuito. Entonces, cualquier ingeniero que se dedicara a la electrónica o a este tipo de tecnologías, nuevas tecnologías en aquel tiempo, pues podía agarrar este sistema operativo y tratar de implementar en lo que él estuviera creando. Entonces, de ahí es que pues, la AT&T decide liberar este software y pues se crea lo que ya vendría siendo el concepto de software libre. Es decir, el no costo, el no pagar por un software que podías utilizar con alguna tecnología o con algún hardware que tú fueras creando, ¿verdad? Y de la mano, pues ir haciendo avances, ¿verdad? Desde un principio, la filosofía de Linux es muy diferente a lo que maneja Microsoft y a lo que maneja Apple. Microsoft y Apple, sí, todo es comercio, todo cuesta, todo tiene un costo. En cuanto a Linux, su filosofía es totalmente diferente. Ellos están más a la apertura de que la gente colabora y contribuya para desarrollar más tecnología y para el avance de todos. Es decir, estos sistemas Linux y GNU, bueno, viene su unificación. Se unifican porque cuando el creador de Linux, de lo que era el núcleo de trabajo de Linux o cómo trabaja el sistema operativo de Linux, Linus Torvald, pues un finlandés, él empieza a generar su núcleo porque empieza a buscar sistemas que requería para ese momento y que los copyright de los sistemas que se manejaban en ese entonces pues le prohibían hacer el desarrollo de una nueva tecnología. Entonces, un poquito se basa en lo de GNU, agarra algo de ahí, otras cosas que él crea, y es como se va formando lo que es Linux, ¿sí? El núcleo de Linux, pues, trabaja de esa manera, es multitarea, multiplataforma y multiusuario. Pero lo divertido de este sistema es que es gratuito, completamente gratuito. Tú puedes descargar el sistema operativo de alguna página web o de sus sitios, tú buscas los sistemas operativos distintos que haya, ves sus características y conforme a lo que requieras, al requerimiento que tú quieras, escoges ese sistema operativo y empiezas a trabajar con él. Te dan el sistema operativo y te dan el código fuente para que tú puedas implementar nuevas herramientas en ese sistema operativo, sacar una versión diferente o hacerlo, aplicarle nuevos elementos de trabajo o mejoras. O inclusive, si te vas más atrás, si agarras un Linux como tal, puedes hacer otra versión de Linux. Entonces ya hay muchas versiones que existen. Y es por eso, porque la colaboración en cuanto al mundo informático de Linux es a nivel mundial. O sea, existen muchos desarrolladores que agarran esta herramienta, la mejoran, meten nuevos códigos y van haciendo versiones, van haciendo mejoras o van haciendo adaptaciones. Les recuerdo que ahí hay una diferencia. Cuando ustedes se basan en un sistema GNU Linux para desarrollar otra versión, para implementar una versión, pues es porque estás agregando una mejora, ¿sí? Ya sea que reconoces nuevos dispositivos de hardware, ya sea que puedes seguir trabajando con ese mismo software, pero de alguna manera le estás agregando una herramienta más. Cuando existe otro tipo de software con un nombre diferente, basado también en Linux, es porque ya cambiaste un poquito el núcleo o la forma de trabajo que el otro sistema operativo. Esa es la diferencia. Ya no es versión, ya cambia el nombre porque ya está enfocado a hacer otro tipo de labores, otro tipo de tareas y que son en específico para eso, ¿verdad? Ya los desarrolladores se encargan de ver las necesidades que hay y empiezan a hacer nuevas adaptaciones, nuevas versiones, y pues es como se van creando estos nuevos sistemas operativos de una manera cooperativa, colaborativa y a nivel mundial.
Es decir, en todo el mundo están trabajando, hay comunidades en la red donde cada vez suben actualizaciones, dan ideas, aportan cosas, y pues aquí no es tan relevante quién es el creador o quién creó tal cosa. Lo que les importa de alguna manera más es que se vayan haciendo avances para la tecnología, para que la tecnología vaya creciendo. Sí hay unos creadores, sí se te da crédito para eso, para esas situaciones, pero es un crédito que no es comercial, como conocer a un Bill Gates o a un Steve Jobs, gente así, ¿verdad? Es un crédito que es más a nivel de informática, de que entre ellos, Bill Gates y Jobs, bueno, que ya no existe, pero entre ellos sí se conocen y sí saben quiénes son y los llaman para conferencias por las implementaciones que hacen, pues ellos están al pendiente de todo el mundo o el universo informático. Entonces, si hay un crédito, sí se te respeta el crédito. De hecho, es una de las reglas que maneja Linux. El respetar el crédito de quien hizo esa creación o ese sistema operativo y se mantiene así hasta que surge una nueva versión o surge otro diferente. Entonces, pues en los proyectos de GNU, iniciado en el 83 por un ingeniero Richard Stallman, pues tiene el objetivo de crear un sistema software compatible con un compuesto enteramente de software libre. Entonces, esa es la idea, como se creó. Y si se fijan, fue también en los 80s, o sea, cuando se vino el boom de lo que ya habíamos hablado sobre lo que era Apple, lo que era Microsoft, todo fue desarrollándose en esa década. Fue muy importante esos años, lo que era los 70s y 80s, la famosa generación X. Fue una etapa que realmente hubo cambios o transiciones en cuanto a lo que era la tecnología, puesto que lo que ahí se creó fue es lo que ahorita está marcando nuestro modo de vida o la forma en que llevamos nuestra vida socialmente y activamente, laboralmente. O sea, todo lo que se creó en ese momento, de alguna manera ahorita lo estamos utilizando. Entonces, así es la tecnología, ¿verdad? Llegó algo y permanecen y se quedaron. Entonces, pues por allá del 83, 84, el trabajo comenzó y más tarde en el 86, Stallman funda la Free Software Foundation, pues para poder financiar el desarrollo de lo que era el sistema GNU. Y escribe su licencia, la hace pública en el 89, antes de los 90 y a principio de década de los 90, pues muchos de los programas que se requieren en un sistema operativo, como bibliotecas, compiladores, editores de texto, el shell de Unix, o sea, lo que es el corazón, pues, y el sistema de ventanas, pues ya se encontraban en operación. O sea, fue muy rápido el avance que se dio en cuanto a esto. No muy conocido como lo que era Microsoft Windows o como lo que era Apple, pero había mucho avance por la cuestión de que necesitaban implementarlo para los sistemas de telecomunicaciones. Por eso les digo, esto no estaba enfocado para los usuarios, pero para su uso, no para su trabajo. Entonces, los que realmente trabajaban en esto, pues eran los creadores de la nueva tecnología o de los elementos que se usaban en la telecomunicación. Entonces, es muy conocido dentro de los que trabajaban creando, no de los usuarios finales, que era el caso diferente con Microsoft Windows y con Apple. Entonces, pues ya a finales a principios de los 90s, surge lo que era el GNU y por ahí del 91, Linus Torvalds, que es el creador de ahora sí del núcleo Linux, pues declara que si el núcleo del GNU hubiera estado disponible en el momento del 91, no se habría decidido a escribir su propio núcleo. O sea, el núcleo de Linux es diferente al del GNU, son completamente diferentes. Recordemos que GNU fue desarrollado para dispositivos electrónicos que ya estaban predefinidos su uso. En cambio, Linus Torvalds, cuando empieza a trabajar en todo esto de los sistemas operativos, él lo hace enfocado a las computadoras, no tanto a los elementos de telecomunicación o dispositivos que estaban predefinidos para algo. Su trabajo estaba basado en computación y él lo que quería era pues crear algo nuevo, un software nuevo, un sistema operativo, debido a que no podía él trabajar o interactuar con los que existían para usuario en ese momento. Los Windows, los de Macintosh, Apple, y algunos otros que también son de coste, ¿verdad? Pero que no son muy conocidos a la gente. Entonces, pues, Linus siempre ha dicho, Linus Torvald,
ha comentado que sus creaciones, él fue desarrollando creaciones por la necesidad que tuvo para implementar un nuevo sistema operativo y para crearlo. Dice, si no hubiera existido esto, si eso hubiera existido, pues no hubiera creado yo esto. Si hubiera existido esto otro, él fue creando a base de necesidades. Que después esas necesidades pues se fueron cubriendo, o sea, fueron viendo los avances y esas necesidades fueron apareciendo posterior, ¿verdad? Pero con una plataforma diferente, un enfoque diferente a lo que estaba manejando Linus Torvald, que él el enfoque era todo informático o de computadoras. Entonces, pues en el 91 Torvalds asistió a la Universidad de Helsinki, Finlandia, y pues los usuarios que había en ese momento, o el sistema operativo, pues era un Minix de los programas provenientes de GNU, y en estos pues se mostraba interesado por los sistemas que había en ese momento, y comenzó a trabajar en su propio núcleo, que era ya Linux después, en ese año, en el 91. Y frustrado por la concesión de licencia que utilizaba Minix, pues en ese momento se limitaba a uso educativo nada más. Entonces es cuando él decide crear lo que era el núcleo Linux, y pues madura hasta superar los otros núcleos en desarrollo. Es decir, Linux empezó a crecer tanto porque él lo creó con la idea de que fuera libre, ¿verdad?, de trabajo y que fuera cooperativo. Entonces muchos programadores vieron eso y se basaron en su modelo para ir generando o irlo expandiendo o crear nuevo software también. Entonces, pues, fue tanto el avance de Linux que reemplazó lo que era lo que era el sistema Minix que se manejaba en ese momento. Era ventajoso utilizar el código libre del proyecto GNU, y con el nuevo sistema operativo Linux, pues se fusionaron de alguna manera GNU, lo que había creado la AT&T, con lo que crea Linux, y pues tenía mucho alcance, hablando tecnológicamente de esto. Y pues siempre ha sido, desde un inicio ha sido todo bajo licencia libre, software libre. Entonces, pues el ser un software libre, como ya se los dije, pues consistía en que cualquier desarrollador podía implementar nuevas cosas, y trabajando siempre bajo ese mismo esquema de trabajo que había implementado Linux. Entonces, tenemos que Torvalds pues inicia un cambio de su licencia original que prohibía la redistribución comercial a la libre. Los desarrolladores, tanto de GNU como de Linux, pues trabajaban para integrar componentes con el núcleo Linux, consiguiendo un sistema operativo completamente funcional. Que era completamente funcional, pues que prácticamente servía para multiusuarios, para multiplataforma y multitareas. Entonces, como vemos, ya vimos los inicios de lo que es trabajar, o cómo se fue creando lo que era Linux y cómo fue implementado, cómo el creador al que se le da el crédito, pues el señor Linus Torvalds, muy reconocido a nivel mundial, y lo creen como que el gurú de esto, ¿verdad? El padre de Linux, de ese sistema operativo. Y en un momentito más seguimos con más características. Y seguimos aquí en las redes transmitiendo, hablando sobre tecnología en Radio Byte, todos los viernes después de las 5 de la tarde. Aquí nos estaremos viendo de 5 a 6 de la tarde, transmitiendo también en radio, que está por ahí una cancioncita, en radio www.upg.mx, esa es la página de la Universidad Pedro de Gante, y a través de Facebook y YouTube con el hashtag Radio UPG, ahí nos pueden ver, sintonizar, y a través de Twitter e Instagram con el hashtag Radio UPG oficial, y las líneas tradicionales para que se comuniquen con nosotros es el 8186-0336-02 y 03. Terminaciones 02 y 03, para que nos hablen o nos platiquen un poquito qué les parecen los programas, esta serie de programas que hemos tenido sobre sistemas operativos, que ya conocemos un poquito más todo, pues todo lo que se va generando o gestando con estas nuevas tecnologías, el cómo interfaceamos, el cómo vamos por ahí
pues adaptándonos a lo que son los sistemas que a lo mejor muchos ni los conocíamos o no los conocen y no sabemos que en realidad pues estamos usando muchos de ellos. Entonces sí es interesante que también nos llamen o nos comenten ahí en las redes sociales qué es lo que les parece, si tienen alguna duda o quieren que hablemos más al respecto sobre algún tema o alguna cuestión nueva que estén ustedes, pues que tengan una inquietud sobre conocer, saber, pues con todo gusto aquí se las podemos aclarar en Radio Byte, viernes de 5 a 6. Y pues hablando más sobre Linux, vemos que salió una pequeña notita donde los gurús de Linux coinciden en que Microsoft quiere controlar Linux, pero comentan que no hay de qué preocuparse, pues como sabemos la filosofía de Microsoft es esa, ¿verdad? Va saliendo software y siempre quieren comprarlo bueno, a lo mejor no lo saben, pero mucho la filosofía de Microsoft se basa en comprar software que tiene algún privado. Ellos lo compran, lo aplastan y levantan uno similar o el equivalente a ese, pero de su propiedad. Hay por ahí un programita de Los Simpsons donde está muy claro esa filosofía, donde Homero pone una empresa de internet que no hacía nada, pero era su empresa, y empieza a tener éxito, la gente empieza a donar o a pagar por su empresa, que nunca se especificó de qué era, pero él la puso, y llega Bill Gates con dos de sus programadores, le compran su empresa y destruyen la computadora y se van. Entonces, es lo que Microsoft, en este caso Bill Gates, siempre ha hecho. Tratan de conseguir algún software, lo compran y lo dejan olvidado y levantan el suyo. Entonces, muchos de esos casos pasó con uno que se llama Visual Fox Pro, que era un manejador de base de datos y de programación. Era libre, no libre, era independiente de una empresa, tenía su propietario, era muy buen software y Microsoft lo compra, lo adquiere y saca su Visual Basic, que era lo que ellos traían, ¿verdad? Características muy similares, pero ya con su código, con sus caracteres para hacer la programación. Y Visual Fox Pro se olvidó y se encajueló, ¿verdad? Y ahí alguna vez existió, los que llegamos a trabajar con eso, pues nos gustaba mucho, era muy práctico y muy sencillo. Visual Basic sí es muy pesado y es algo complicado el trabajar con él, porque cuanto sistemáticamente el lenguaje, pues es algo similar. Pero es la filosofía que tienen y Linus Torvalds habla sobre esto y pues dice que no hay de qué preocuparse porque la filosofía de Linux pues siempre ha sido de ser cooperativa y de ser un código abierto, ¿verdad? En la cual se puede trabajar. Entonces, pues dice él que no, que al contrario, se sienten contentos porque Microsoft está volteando a verlos y les está dando importancia y no hay de qué preocuparse en ese sentido. Pero ya regresamos y continuamos más con el temita aquí en radio también y a través de las redes sociales para seguir hablando sobre Linux, de qué características tiene Linux y el por qué les comento o les comentaba que Linux pudiera ser el sistema operativo que más gente usamos. A lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Y aquí viene la explicación. Lo que es el GNU Linux lo encuentras normalmente en forma de compendios conocidos como distribuciones o distros, que son, así es como se les denomina en el mundo de la informática. Estas distribuciones pues no son más que diferentes versiones del sistema operativo Linux, muchos con nombres variados, OpenSUSE, Red Hat, etcétera. Hay infinidad de sistemas operativos y que tienen características en específicas o que van enfocados a un tipo de trabajo. Es por eso que existe la diversidad aquí. Estos sistemas operativos, pues, se les han adicionado selecciones de aplicaciones y programas para descargarlos e instalarlos esas mismas, ¿verdad? O sea, ya viene el sistema operativo con sus programas con los cuales tú puedes trabajar e interactuar con la computadora. El propósito de una distribución es ofrecer, obviamente, el kernel de Linux con el de GNU como un producto final para que el usuario pueda instalarlo y trabajar con él, cumpliendo con las necesidades de un grupo de usuarios o bien del público general. Esto ya va enfocado a nivel mundial y hacia toda la gente. Algunas de ellas pues son especialmente conocidas por su uso en servidores de internet. Ojo,
y en supercomputadoras y sistemas embebidos. ¿Qué quiere decir esto? En el uso de servidores. Ya habíamos explicado ese tema de los servidores. Y pues el servidor obviamente es una computadora que da servicios a miles más, cientos o millones de usuarios que tienen otro dispositivo. Por eso que les decía, o sea, seguramente Linux ahorita es el sistema más utilizado por todos, si no es que todos, de una manera indirecta, ¿verdad? Si tú tienes un Windows, vas y te conectas a una aplicación y a lo mejor esa aplicación está trabajando seguramente en un servidor con plataforma Linux. Entonces, de alguna manera somos usuarios también de Linux, de ese sistema operativo. Entonces, ya con tener la capa de cubierta de los servidores, infinidad de usuarios que están usándolo. Principalmente los servidores de Internet. No quiero decir nombres de empresas porque a ciencia cierta no conozco bien, pero sí muchas de las aplicaciones que se basan en ellas, pues están montadas sobre un Linux. Las supercomputadoras, ¿qué quiere decir esto? Son supercomputadoras, pues aquellas computadoras que están diseñadas no para usuario, sino para proyectos o cosas más científicas o de un nivel más avanzado de operación. Pueden ser proyectos científicos como los que manejan en Suecia, Estados Unidos, o computadoras que son para englobar grandes bases de datos a nivel mundial. Los sistemas embebidos, pues son sistemas que están prácticamente que se dedican a una sola cosa o a brindar un servicio de cierta forma, ¿verdad? Entonces, esos tres lados es lo que abarca trabajar con Linux, ¿verdad? Muy diferente a lo que es trabajar con Windows y a lo que es trabajar con Apple, que eso está enfocado para los usuarios, para el usuario final. Esa fue su filosofía. También hay servidores, pero son servidores que por sus características, a diferencia de Linux, pues se puede decir que son más franqueables o tienen un punto que hay de inseguridad. ¿Por qué? El hecho de que se trabaje bajo Apple, hay una estructura ya definida. El hecho que se trabaje bajo Microsoft Windows, hay una estructura ya definida. Es decir, su núcleo o forma de trabajo es la misma en todos los sistemas operativos. Sea una PC para usuario o sea para servidor, su núcleo base es el mismo, ¿verdad? Pero es cerrado, la gente no tiene acceso a ese código fuente. Pero hay gente que se dedica a buscar esos accesos de alguna manera ilegal. Y cuando los encuentran es cuando vienen los problemas con esos sistemas operativos y es por eso que baja la actualización de Windows y que baja la actualización de este sistema. Sí, están actualizando constantemente por ese tipo de situaciones, que hay gente que se mete a los sistemas y empieza a truncarlos de alguna manera, ¿verdad? Empieza a encontrar fallas y vienen las actualizaciones. En el caso de Linux, hay actualizaciones, pero las actualizaciones son para mejorar el sistema operativo. Sí, de alguna manera, sí puede haber gente que se dedique al hackeo, que se dedique a lo que es violentar uno de estos sistemas operativos, pero como Linux colaboran millones de programadores en eso, siempre hay versiones tan distintas que en realidad costaría mucho trabajo el hecho de pues meterse a un sistema operativo Linux y tratar de hackearlo, porque es muy diferente, no mantiene una estructura uniforme como lo hacen Windows o Apple. Hay diferencias y están enfocadas a un nivel de seguridad mucho más alto. La base de Linux de trabajo no es en modo gráfico, es modo carácter, todo es con comandos. Y tienes que conocer una serie de comandos y la manera en cómo operar este tipo de información, porque no es igual que en un Windows o que en un Apple, ¿verdad? Tienes que conocer para qué sirve el comando, cómo se aplica, en qué momento, si le cambias un carácter, hace otra instrucción, si le metes otra letrita, hace otra. Entonces, si es un poquito más complejo el trabajo, es por eso que se enfoca que Linux sea implementado para servidores. Aparte, la manera de trabajar en modo o entorno carácter, pues hace que no consumas o no necesites de tantos recursos como lo haría un Windows o los servidores de Apple, que sí los hay, ¿verdad? Ya ahorita creo que ya los dejaron de usar porque su negocio es otro. Pero
el servidor se enfoca más que nada a lo que es multiusuarios, a multiservidores y multitareas. Que esto quiere decir, pues, que muchos usuarios pueden entrar a un Linux y pueden ejecutar diferentes tareas cada uno de ellos, cosa que una máquina, ustedes lo ven con Windows, con Apple también, empiezas a cargarle tareas y empieza, si lo resiente la máquina, y si no hay clima, peor tantito, porque ya a los 20, 25 grados se empieza a atolondrar las máquinas. Entonces, estos servidores, y eso es con cualquiera, ya independientemente del sistema operativo, ocupan energía, generan calor, y pues sí se requiere que estos equipos trabajen mejor en frío. De hecho, y lo he comentado antes, hay estudios científicos en los cuales indican que es mejor siempre trabajar en frío. De hecho, ustedes véanlo entre nosotros mismos, cuando el clima se hace más fresco, la gente no anda tan de mal humor, o no andamos tan de mal humor, porque realmente el trabajar con frío te hace que tu mente, y esto va psicológicamente, es un trabajo físico y mental que se genera, que con el frío, pues la gente está más relajada, ya no estás con el estrés de sudar y desesperado, ¿verdad? No, pasa lo mismo con las máquinas, o sea, los equipos tienen que mantenerse en frío para trabajar mejor, mientras más frío, pues es mejor. Entonces, pues estas distribuciones, estos servidores, utilizan Linux por la cuestión principal de la seguridad y la variable que tienen de trabajo. Hay aquí por aquí unas cifras que les quiero mencionar, donde pues GNU Linux tiene la cuota más importante del mercado, según informes que se han hecho, estudios económicos, donde es utilizado por el 78% de los principales 500 servidores del mundo de Internet. O sea, están abarcando más de las 3/4 partes de servidores que existen en el mundo. ¿Qué significa eso? O sea, es una gama muy amplia, soportan mucho trabajo, y pues aparte siempre hay gente que está colaborando, desarrollando cosas nuevas. Entonces, pues ese es otro punto importante, ¿verdad? No son sistemas cerrados que estén bajo el auspicio de una empresa, de un sello, y con los cuales pues tengan que trabajar nada más a esa forma y a la forma que dicta la empresa, ¿verdad? O el dueño de la empresa. Linux no, Linux está abierto y todo mundo colabora, todo mundo contribuye, pero sí llama la atención el cómo se van desarrollando nuevos sistemas, y es por eso que se impulsa el uso de estos en los servidores, ¿verdad? Cuando quieres levantar una página de internet, pues es más conveniente siempre, bueno, al menos yo uso lo que es Linux, porque por la cuestión de la seguridad, principalmente se enfoca en eso. No es tan fácil entrar como en Windows. Sí hay ciertos códigos de seguridad que tienen que seguirse. Metes tu clave, tu usuario, hay un superusuario, un administrador. Entonces, hay diferentes categorizaciones de usuario con los cuales tienes acceso al sistema, y de diferentes formas. Entonces, la cuestión de la seguridad sí está muy, muy bien definida en Linux. Es por eso que se usa más para los servidores. Y pues de estas 500 supercomputadoras, también en el 2017, en una lista que sacaron por noviembre, pues también todas las 500 supercomputadoras más poderosas del mundo, pues utilizan Linux. O sea, las 500 mejores computadoras con más capacidad, usan Linux. Sí, definitivamente le hace pues un plus con la seguridad y con el uso del manejo de la información. Linux, claro, pues también ha habido desarrolladores que se casaron completamente con lo que es este sistema operativo y dicen, pues vamos a hacerlo adaptable para los usuarios, para que la gente normal pueda trabajar con un Linux y se vaya de alguna manera pues familiarizando y trabajando, por lo cual sí hay versiones gráficas de Linux o con un entorno gráfico diseñadas para usuarios. Esto con el fin, más que nada, de darle un enfoque al usuario final, ¿sí? Se desarrollaron Linux para computadoras de escritorio, para portátiles, para computadoras de bolsillo, y ahorita lo que es el uso más común que tenemos es de los smartphones o teléfonos inteligentes.
Y también algunos tipos de sistema como las videoconsolas usan Linux, lo que son los servidores para las cámaras de videovigilancia también tienen un sistema operativo Linux. Entonces que ya es un poquito no tanto la función de servidor, algo más predefinido, como los componentes que mencionábamos anteriormente de AT&T, pues ya ese tipo de componentes usan sistemas Linux. Es muy común también en las pantallas, las LED o las pantallas de plasma. También su sistema operativo base está cargado. Entonces, de alguna manera interfaceamos nosotros con la televisión al momento de cargarle una aplicación, ver los sistemas de entretenimiento que se ofrecen hoy en día. Pues eso ya es una computadora operando, enfocado a lo que es el entretenimiento. Entonces, su chip también tiene un núcleo que está basado en GNU Linux. Otra ventaja de esto, otra característica de esto, pues es que prácticamente el sistema operativo Unix fue el que inició todo esto, ¿verdad? Por eso es el nombre de Linux, porque se basó Linus Torvald en algo sobre lo que era Unix o el sistema operativo que manejaba las telecomunicaciones. Y a algún usuario se le ocurrió, pues si el nombre del creador era Linux, hacer la combinación de Linux. Entonces, es muy simple, ¿verdad? De ahí surge su nombre también. Entonces, pues, como les comentaba, Linux es o pudiera ser una de los sistemas operativos que más uso tiene hoy en día, sin que a lo mejor nosotros lo conozcamos o nos percatemos. Debido a esta situación, pues es que hemos avanzado o se ha avanzado y ya es un poquito más conocido ese Linux, pero en una manera más, no para usuarios, sino para los que trabajamos bajo el sistema operativo. Regresamos en un momentito, seguimos con más de lo que es el tema de Linux y vamos con la siguiente canción, Rockabye. Y seguimos aquí en las redes sociales. También les recordamos otra vez nuestras líneas telefónicas para que llamen y se contacten con nosotros, nos pregunten dudas, lo que tengan. Las líneas tradicionales, teléfono es 8186-0336 con terminaciones 02 y 03. Y a través de la página de la Universidad Pedro de Gante, www.upg.mx. Ahí nos pueden escuchar todos los viernes de 5 a 6 y en las redes Facebook y YouTube a través de Radio UPG, hashtag Radio UPG, y ahí les va a aparecer la página. Y en Twitter e Instagram en Radio UPG Oficial, también nos pueden ahí sintonizar por video y por radio en la página de la universidad. Y ahora pues para continuar, para no perder el hilo y seguir con lo de Linux, otra noticia que traemos pues es que ya ven que, bueno, no se ha hecho tan comercial, pero ya muchas personas también están empezando a usar lo que era el teléfono o lo que son los smartwatch, y estos pues requieren también un sistema operativo como tal. Entonces, Linux o la gente de Linux pues acaba de lanzar lo que es un nuevo sistema enfocado a los smartwatch que se llama Asteroid OS, Asteroid Operating System. Y este nuevo sistema operativo para relojes pues está basado también en Linux, obviamente. Y hace ya mucho tiempo que estos relojes inteligentes pues están con nosotros. De hecho, yo recuerdo hace años, por allá de los 90s, que antes pasaban programas muy interesantes en la tele, y había uno no recuerdo, era uno de una universidad de México, donde hacían un estudio de que en la NASA ya tenían teléfonos que eran de pulsera, como un reloj. Entonces, de alguna manera podías, la correa la volteabas a tu mano y hacías esto y te quedaba. O sea, el concepto del teléfono era el mismo, ¿sí? Pero con un reloj. Pero eso ya no se concretó, ya no salió a mercado por la venida de las mismas computadoras. O sea, el avance ha sido muy, muy amplio y muchos de los sistemas de telecomunicaciones se quedaron truncados y decidieron mejor enfocarse a lo que era el desarrollo de software, porque ya prácticamente todo se estaba dirigiendo a las computadoras. Entonces ahorita la vertiente que hay
es que computadoras y celulares se van a unificar. De hecho, hay por ahí prototipos de celulares donde ya traen su pantalla y su teclado láser. Entonces, ya prácticamente, imagínate, aquí tienes una pantalla, te despliega aquí un teclado láser, ya tienes una computadora, ¿verdad? ¿Qué le falta? Cualquier cosita. Pero ya prácticamente ese va a ser el enfoque, o sea, el generar una PC o una computadora que puedas traer en tu bolsillo, ¿verdad? Sin tanto broma. Entonces, pues, ellos acaban de generar este nuevo sistema operativo, pues sí está diseñado para ser privado y seguro, como las características de Linux, y pues se destaca que es fácil de usar, sus controles, sus notificaciones, sus aplicaciones, es compatible con los relojes ya existentes, y el plus que siempre da Linux, que es de código abierto. O sea, igual, ellos siguen con la filosofía, y eso es lo que me encanta de Linux, que siguen con la filosofía de tener apertura, de que la gente siga colaborando, siga cooperando para desarrollar nuevas herramientas. Y esto es a nivel mundial, o sea, en todo el mundo se genera esto. Entonces, pues esa es la noticia de estos días. Acaba de salir la nota ayer, antier, donde surge este nuevo sistema operativo. Para los que ya estén embebidos en lo que es el Linux, chequen el Asteroid OS y pues van a ver que es muy factible y bueno para implementarlo en los smartwatch. Cabe recordar que estos smartwatch pues tampoco no son nuevos, como se les comenté, y no desde los 90, tienen mucho tiempo más atrás. Por ahí había un programa, es más, de hecho yo siempre he dicho que el santo les gana a todos. Ese fue el que ideó primero todo, los viajes en el tiempo, los relojes celulares, el teléfono, los teléfonos pequeños, las videollamadas. Santo ya hacía videollamadas antes que nadie, entonces ese fue el mero bueno. Desde los 60 ya se está gestando este tipo de cosas. Y por lo pronto, pues ya seguimos con más del tema que nos conlleva. Dejamos un ladito lo del Android OS para que lo chequen por ahí, el sistema operativo para smartwatch. Y ahora seguimos con, pues, ver lo del entorno gráfico que les estaba comentando. Nos habíamos quedado por ahí con un entorno gráfico que hay diseñado para Linux. Si existe ese entorno gráfico, si hay sistemas operativos para usuarios amigables con un entorno gráfico. Digo amigables entre comillas porque de alguna manera, si tú estás acostumbrado, que es lo mismo que pasaba con Apple, lo que pasa con Apple, si tú estás acostumbrado a manejar PC, luego usas un Apple, te sacas de onda porque ya no hay dos botones en el mouse, ya nada más es uno, cositas de ese tipo. Entonces, al momento de que tú pruebas un Linux, es otro cambio, o sea, es muy diferente, sí está más enfocado o da más, que se ganchen un poquito más o se familiaricen más con Microsoft, porque sí maneja lo del botón secundario del mouse, y cuestiones así, pero al momento de querer a lo mejor instalar un programa, si tú quieres instalar un programa, te pide ciertas características del programa, o sea, no puedes instalar, digamos, un programa de Microsoft Windows como tal. Tienes que buscar cuál es el programa, con qué terminación con qué extensión puedes instalarlo bajo Linux. Y la instalación de los programas muchas veces en Linux no es de manera gráfica, es por comandos. Vienen tareados esos programas. ¿Qué significa tareados? Tar es un tipo de archivo, o así se les conoce comúnmente, a unos archivos que están comprimidos. Es como un archivo zip o un archivo RAR, que ya son más comunes los RAR. Son archivos comprimidos que al momento de hacer su descompresión, pues ya se instala la paquetería. La instalación es un poquito más carácter, tienes que usar ciertos caracteres para ir poniendo ciertas características en la instalación del programa. Por eso les decía que la amigalera, entre comillas, tienes que estudiar un poquito más o documentarte más para saber cómo se hace. Ahora, también varía, o tengamos en cuenta que Linux, hay muchos sistemas basados en Linux, entonces a veces esos paquetes de instalación cambian de una versión a otra. Tienes que buscar, al momento de que vayas a hacer esa instalación de ese programa, tienes que ver que sea para ese sistema operativo o descargar el que le corresponde a ese sistema operativo. Ya que sea ese, pues entonces ahora sí pasas
a lo que es la descompresión y la instalación de ese software. Entonces, es ahí por eso el hecho del amigable, entre comillas, ¿verdad? Pues estos sistemas operativos, pues sí tienen un entorno amigable, entorno gráfico, y el cual te puede servir, pues, para que, bueno, hay varias ventajas. Y una, la principal que yo considero, es que puedes instalar un equivalente de Office o software que sean equivalentes a lo que comercialmente conocemos, ¿sí? El Office, como ustedes saben, está maquilado por Microsoft y tiene un costo. No es muy económico, sí tiene su coste. Creo que ahorita ya lo manejan, pues hasta pagas una renta anual para que puedas tener acceso a las características completas del software. Entonces, la ventaja con Linux es que el software es libre. La gente está creando software, programas, y si Microsoft o Apple sacan alguna versión de un software, los desarrolladores o programadores del mundo sacan ya el equivalente para Linux para que tú puedas trabajar con un software de características similares y que te pueda ayudar a trabajar bajo esa plataforma y que sea sin coste alguno. Obviamente muchos de ellos también traen la filosofía de que sea software libre y con el código abierto para que tú le puedas implementar o ir modificando. Esa sería una de las ventajas más marcadas en trabajar con lo que son los sistemas Linux. Y pues la colección de utilidades pues es muy amplia, hay varios compiladores, varias arquitecturas. Es muy amplio en realidad todo lo que se pueda trabajar con Linux y que tiene pues sus equivalencias también en cuanto al entorno gráfico. En cuanto a las distribuciones o estas distros que les comentaba, pues son distribuciones de software basadas en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer necesidades de un grupo específico de usuarios. A veces vienen ciertos sistemas de Linux, vienen con el más común es el OpenOffice, Office abierto, que obviamente trae el equivalente al Excel, el equivalente al Word, o sea, su procesador de hoja de cálculo, procesador de texto, un presentador de diapositivas, que es el equivalente al PowerPoint. Entonces sí traen esas herramientas, pero a veces tienes que instalarlas o aplicarle algunas otras, ¿verdad? Entonces, bueno, las principales distribuciones que hay bajo lo que es el GNU Linux, podríamos mencionar algunas. Está Debian para uso que es genérico, pero hay uno para uso genérico de usuarios en entorno gráfico. Y esta distribución pues está realizada por una comunidad de desarrolladores y usadas para crear un sistema operativo que esté libre y que sea enfocado a los usuarios, ¿sí? Es como para hacerle competencia, digamos, a lo de Apple y a lo que saque Microsoft. Entonces, el otro sistema que es más conocido, considero yo aún, y que agarró más auge, es el Ubuntu, porque de alguna manera este sistema también fue diseñado para usuarios, para la parte de usuarios finales, y fue desarrollada y mantenida por una empresa, las cuales desarrollaban y la característica de todos estos software libres es que piden un donativo, ¿sí? Tú puedes hacer una donación para que pues la empresa siga trabajando en eso, ¿verdad? Si te gusta el software, lo calas y ves que funciona, haces donativos y ya si quieres una asistencia técnica personalizada, pues ya sí hay un costo para seguir manteniendo este tipo de software, ¿verdad? Otro que se enfoca exclusivamente para los servidores, o bueno, ya está dejando o acercándose a la cuestión de los servidores y que también sirve para estaciones de trabajo, pues son los Fedora. Hay una distro que se llama Fedora. Y esa distro es para propósitos pues también generable, pero es estable, es muy estable y es segura. Y sus usos se orientan hacia el desarrollo de software y de los servidores, como les comentaba. O sea, los que se dedican a desarrollar software de Linux se basan en usar este Fedora para hacer sus trabajos. Y hay otro que usan mucho las empresas. Hay empresas bancarias, estuve por ahí en alguna empresa, donde usan mucho el OpenSUSE. Y esto es para administración de los sistemas y servicios de red, ¿sí? Esto lo que hace OpenSUSE o está enfocado para que puedas ir metiendo sistemas que sean en base de trabajo web o vía web. Es decir, proporciona gran capacidad de servicios a través de la red
o sea, son servidores exclusivamente y para multiusuarios, ¿verdad? Están diseñados. OpenSUSE nació con esa filosofía de ser exclusivamente para administrar sistemas en servidores. Entonces, pues así como estos que les acabo de mencionar, Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, existe Red Hat, existen infinidad, Linux Mint, había un software mexicano Linux que se llamaba Pepe Linux, también por ahí hubo un mexicano que desarrolló con núcleo Linux. Entonces, hay mucha variedad de software con la cual tú puedes, pues a los que les apasiona el mundo de la tecnología, podemos ir desarrollando y metiendo caña ahí, porque te dan, lo puedes descargar y te dan el código para que vayas metiendo más herramientas. Entonces, pues sí, es muy interesante toda la filosofía de Linux, es abierta, compartir y colaborar, cooperativa y colaborativa. Entonces, pues en cuanto a Linux, eso es lo que podemos decir así a gran escala y de manera sintética en este programa, porque sí hay mucho que hablar, pero principalmente pues son sus características principales y el modo de trabajo. Por eso les decía yo que Linux es el sistema que más usamos, o sea, no lo vemos, pero es el que más se usa. Entonces, pues ya nada más para recordarles que estamos aquí todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, un poquito después, poquito antes, pero aquí estamos viernes 5 a 6, transmitiendo desde la página www.upg.mx, desde la Universidad Pedro de Gante, la cual agradecemos nuevamente por el uso de sus instalaciones y este espacio para mantenerlos informados en tecnología. Búsquenos también en Facebook, YouTube con el hashtag Radio UPG y en Twitter e Instagram con Radio UPG Oficial. Y háganos sus comentarios ahí en el programa de Radio Byte y vamos a estarlos checando para dudas que tengan o cuestiones que quieran saber de informática, pues con todo gusto aquí estamos para servir. Yo soy Julio García, DJ Gamo, y nos vemos la próxima. Hasta pronto.